¿Alguna vez has pasado por ese momento de angustia en el que oraste con todas tus fuerzas, con todo tu corazón? Sin embargo, parece que Dios simplemente guardó silencio, o peor aún, dijo que no. Quizás pediste sanación, una oportunidad laboral, la restauración de una relación. Creíste, lloraste, esperaste, pero la respuesta no llegó como la imaginabas. Y entonces, te quedaste preguntándote, ¿qué hice mal? ¿Por qué Dios no me escuchó? ¿Me ha abandonado? Si alguna vez has experimentado o estás experimentando esta sensación, quiero que sepas que no estás solo. Todos, en algún momento de la vida, nos enfrentaremos a este no de Dios. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? No es solo el silencio, sino la sensación de que quizás Dios nos ha desestimado. Este es uno de los mayores sufrimientos del alma: orar, creer y no entender la respuesta. Pero espera. Te invito a que me acompañes hasta el final de este vídeo, porque hoy vamos a desentrañar juntos este misterio espiritual. ¿Qué sucede realmente cuando Dios dice no a tu oración? Y, lo más importante, descubrirás que, tras esta respuesta, hay un propósito mucho mayor, y que, incluso sin darte cuenta, ese no puede ser el mayor acto de amor que Dios haya hecho por ti. Y antes de continuar, necesito pedirte algo sincero. Si te gusta este tipo de contenido, que te hace reflexionar, alimenta tu fe y te acerca a Dios, suscríbete al canal ahora. Es muy importante, porque así no te perderás ninguna de las próximas reflexiones que podrían ser justo la respuesta que buscas. Ahora, respira profundo, porque juntos vamos a profundizar en este tema que, estoy segura, transformará la manera en que ves cada no que Dios ya te ha dado, o te dará todavía. Desde pequeños, a muchos nos enseñaron a creer que la oración es una especie de llave mágica, que si tenemos suficiente fe, Dios hará exactamente lo que le pidamos. Quizás también creciste escuchando frases como, solo pide con fe y Dios te lo dará, o si de verdad crees, Dios nunca te dirá que no. Y de alguna manera, interiorizamos la idea de que la oración es como llenar una lista de deseos, y Dios, como un asistente celestial, simplemente cumple nuestras peticiones. Pero la vida real, la vida real es muy diferente. ¿Cuántas veces te has arrodillado, has derramado lágrimas, has clamado con toda tu alma, y la respuesta no fue la que esperabas? Quizás pediste la sanación de un ser querido, esa oportunidad de trabajo, ese viejo sueño, y Dios simplemente te dijo, no. Y en ese momento, te sentiste confundido, frustrado, incluso decepcionado de Dios. ¿Y saben por qué sucede esto? Porque, sin darnos cuenta, hemos estado alimentando la ilusión de que Dios siempre debe decir sí, como si nuestro deseo fuera el centro de su voluntad. Pero, déjame contarte una historia. El apóstol Pablo, quizás el misionero más grande en la historia de la Iglesia, pasó por algo muy similar. Tenía una espina en la carne, una profunda aflicción, un sufrimiento constante, y oró a Dios 3 veces pidiendo que se la quitara. 3 veces. Y Dios le dijo que no. Ahora, pensemos en esto. Si hasta Pablo, con toda su intimidad con Dios, con toda su importante misión, recibió un no, ¿quiénes somos nosotros para pensar que nuestra oración siempre será respondida como queremos? Y lo más impactante es la respuesta que Dios le dio a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12, 9. ¿Lo ven? Dios no concedió la petición de Pablo, porque tenía algo mucho mayor que revelar, que en la debilidad él sería fuerte, que en la dependencia experimentaría la gracia suficiente de Dios. Y quizás, en este mismo momento, estás viviendo el mismo dilema. Te preguntas por qué Dios no hace lo que tanto deseas, y la respuesta es la misma: mi gracia te basta. Así que hoy quiero que empieces a romper con la ilusión de que orar se trata de recibir todo lo que pedimos. Orar, de hecho, es un acto de entrega, de confianza, de decir: Dios, aquí está mi deseo, pero por encima de él, elijo tu voluntad. Y créeme, este es el primer paso para empezar a entender que, cuando Dios te dice no, no te está rechazando, sino enseñándote, guiándote y revelándote algo mucho más grande de lo que jamás pudiste imaginar. Ahora, quiero que pienses por un momento, ¿qué pasaría si ese no de Dios que tanto te frustraba, en realidad fuera una liberación? Muchas veces, estamos tan centrados en lograr lo que queremos,
tan cegados por nuestros deseos inmediatos, que no vemos los peligros que se esconden tras nuestras propias peticiones. Pero Dios ve lo que nosotros no vemos. Él ve el futuro. Conoce las intenciones ocultas, las trampas ocultas, los callejones sin salida que podrían herirnos profundamente. Y en muchos casos, su no es un castigo, sino un escudo. Déjame contarte una historia real que podría ser similar a la tuya. Conocí a una persona que oraba todos los días por una oportunidad laboral en una gran empresa. Era su sueño: estabilidad, estatus, un buen sueldo. Fue a entrevistas, llegó a la fase final, y en el último minuto, recibió ese temido y doloroso no. Estaba devastada, pensando que Dios la había abandonado. Meses después, esta misma empresa entró en una crisis enorme, y despidió a cientos de empleados. Incluso a los recién contratados. Lo que parecía una puerta increíble, era, en realidad, una trampa. Y ese no de Dios, era su protección. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? Quizás ni siquiera lo sepas, pero Dios ya te ha salvado de relaciones tóxicas, negocios fraudulentos, amistades destructivas, mediante respuestas que, en su momento, parecían negativas, pero que, con el tiempo, se revelaron como verdaderos actos de cariño. La Biblia nos recuerda en Proverbios 16:9, el corazón del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Y esta es una de las mayores demostraciones del amor de Dios. Él no nos deja caminar solos, incluso cuando insistimos en seguir rutas peligrosas. Entonces, cuando Dios dice no, en lugar de preguntar ¿por qué no me dio lo que quería?, quizás la pregunta correcta sea ¿de qué me está protegiendo? Puede que sea difícil de aceptar, lo sé, pero créeme, el no de Dios suele ser la barrera invisible que te impide caer en un hoyo que ni siquiera imaginaste que existía. Ahora, respira profundo y piensa, ¿cuál fue el último no que Dios te dio y que, tal vez, fue exactamente eso, una liberación? Ahora, quiero que piensen conmigo, ¿cuántas veces en su vida solo han madurado de verdad, después de una decepción? Es extraño, ¿verdad? Deseamos tanto evitar el dolor, huir del sufrimiento, pero son precisamente estos momentos difíciles los que más nos moldean. Muchas veces, Dios dice no porque quiera castigarte, sino porque quiere hacerte madurar. Quiere llevarte a un nivel de fe, de carácter y de resiliencia que jamás habrías alcanzado si hubieras recibido un sí inmediato. Cuento una escena clásica. Imaginen a un niño pequeño que quiere comer algo dulce antes de almorzar. Pide, insiste, llora, pero su madre, a pesar de amarlo profundamente, le dice, no. ¿Por qué? Porque quiere que aprenda a poner límites, a tener paciencia y a tomar decisiones saludables. No dice que no por malicia, sino por amor, buscando el bien común. Así es Dios con nosotros. Él sabe que muchas veces no estamos preparados para recibir lo que pedimos. Quizás si dijera sí ahora, ese sí nos destruiría. Por eso, decide decirnos no, para que podamos crecer, madurar y fortalecernos. La Biblia nos recuerda esta poderosa verdad en Romanos 5, 3-4. La tribulación produce perseverancia, la perseverancia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Mira qué hermoso, la tribulación, ese momento de dolor, de frustración, de no, produce perseverancia. Y esta perseverancia forja un carácter fuerte, seguro e inquebrantable. Quizás estés pasando por este mismo proceso hoy. Quizás estés ahí, mirando a Dios y preguntándote, ¿por qué el Señor no me responde? Y Dios, en silencio, te dice, porque te estoy moldeando, te estoy preparando para algo mucho mayor. Conocí a una persona que oró durante años por una relación específica. Creía que este era el amor de su vida. Pero Dios le cerraba puertas, le bloqueaba, le decía no una y otra vez. Sufrió, se rebeló. Pero, con el tiempo, se dio cuenta de que no estaba emocionalmente preparada, que necesitaba madurar, sanar viejas heridas y conocerse mejor a sí misma. Años después, cuando era más madura, más fuerte, conoció a alguien que realmente la completó, con quien construyó una hermosa y bendecida familia. Y entonces, al mirar atrás, comprendió
El no de Dios me hizo crecer, y me preparó para el sí que Él tenía reservado. Así que, te invito a reflexionar. ¿Será que el no que recibes hoy no es, en realidad, una oportunidad divina para crecer? Una invitación de Dios para que salgas de esta situación no con lo que pediste, sino con algo aún más valioso, un corazón maduro y una fe inquebrantable. Ahora, imagina conmigo, ¿qué pasaría si el no que Dios te dio no se tratara solo de ti, sino de algo mucho más grande que aún no puedes ver? Esta es, quizás, una de las verdades más difíciles de aceptar. El mundo no gira en torno a nuestra voluntad. Y, a menudo, Dios está escribiendo una historia tan grandiosa, tan incomprensible, que el no que recibimos es parte esencial de esa obra. Dios no obra solo para satisfacer deseos individuales. Actúa con el reino, la eternidad y la salvación de muchos en mente, y a menudo nuestra petición debe ser denegada porque, de ser concedida, podría perturbar un plan mucho mayor que Él está ejecutando. ¿Quieres un ejemplo bíblico? Piensa en Jesús en Getsemaní. Esa noche, antes de ser arrestado, oró con tanta angustia, con tanto sufrimiento, que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Y le hizo una petición sincera y desesperada al Padre: «Pase de mí esta copa». En otras palabras, pidió: «Dios, si es posible, no me hagas pasar por la cruz». Pero Dios dijo: «No». ¿Por qué? Porque había un propósito mucho mayor: la salvación de toda la humanidad. Ahora, imagínense si Dios hubiera dicho que sí a la petición de Jesús. La cruz no habría existido, y hoy seguiríamos perdidos, sin salvación. Este es el ejemplo más poderoso de que a veces el no de Dios no significa rechazo, sino que Él está cumpliendo un propósito eterno que va mucho más allá de nuestro dolor momentáneo. Y esto también podría estar sucediendo en tu vida. Tal vez el no que recibiste fue necesario para que alguien más fuera alcanzado, para que una situación se desarrollara de manera que cumpliera un plan divino mucho mayor, o simplemente para que el nombre de Dios fuera glorificado a través de tu historia. Conocí a un misionero que oraba para ser enviado a un país específico. Tenía todo planeado, las maletas hechas, la visa casi asegurada, pero en el último minuto llegó el no, le negaron la visa. Estaba devastado, sin entender por qué. Meses después, un terrible conflicto estalló en ese mismo país, poniendo en peligro la vida de muchos extranjeros. Al mismo tiempo, fue invitado a una misión en otro lugar, donde impactó a miles de personas con el Evangelio. El no de Dios abrió la puerta a un sí mucho mayor. Así que hoy quiero recordarte: el no de Dios puede ser la pieza clave de un rompecabezas que aún no puedes visualizar por completo. Pero, con el tiempo, cuando mires atrás, te darás cuenta de que cada respuesta, incluso las negativas, fue esencial para que el plan perfecto de Dios se cumpliera. Entonces, en lugar de preguntarte, ¿por qué Dios me dijo no?, intenta preguntarte: Dios, ¿qué propósito mayor estás cumpliendo a través de esto? Y confía, porque seguro que Él está obrando, aun cuando tú no entiendas. Ahora bien, quizás te preguntes: ¿pero cómo puedo seguir confiando en Dios, incluso cuando me dice no a lo que más deseo? Esta es, sin duda, una de las mayores pruebas de fe que cualquier cristiano puede enfrentar. Confiar en Dios cuando todo va bien es fácil. Confiar cuando responde exactamente como le pedimos es natural. Pero confiar cuando cierra puertas, cuando calla, cuando dice que no, eso es para quienes realmente entienden lo que es la fe. La Biblia nos enseña en Proverbios 3:5: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Verás, no es confiar en Dios cuando tiene sentido o cuando parece lógico. Es confiar incluso cuando nuestra mente grita: no entiendo esto. Y, ¿sabéis? Muchas veces el no de Dios es una invitación a que dejemos de depender de nuestros propios razonamientos y nos pongamos completamente en su confianza. Confiar en Dios no es solo creer que Él puede decir sí, sino creer que cuando dice no es porque Él sabe lo que es mejor. Y esta confianza solo es posible cuando entendemos quién es Dios: un Padre amoroso, justo, sabio, que nunca se equivoca, nunca falla y siempre trabaja para nuestro bien, incluso cuando no lo podemos ver. Romanos 8:28 nos asegura:
Sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman. No dice que Dios obra solo en las respuestas positivas, sino en todas las cosas, incluso en las negativas. Así que hoy los invito a descansar, a dejar de luchar contra el no de Dios y a preguntar, Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? Cuando cambias tu perspectiva, el no deja de ser un obstáculo y se convierte en una oportunidad para madurar, para confiar, para acercarte aún más al corazón de Dios. Y recuerda, la fe no es creer que Dios hará lo que tú quieres, sino creer que Él hará lo que es mejor. Ahora, respira hondo y piensa conmigo, ¿cuántos no has recibido de Dios a lo largo de tu vida? Quizás algunos todavía te duelan, otros los has comprendido con el tiempo. Pero de algo estoy seguro, ninguno fue en vano. Cada no que Dios nos da tiene un propósito. A veces, para protegernos, otras, para madurarnos, y a menudo, para cumplir un plan mayor que ni siquiera podemos imaginar. Lo que hoy parece una frustración, mañana puede ser la mayor liberación o la mayor bendición que hayamos recibido. Quiero que guardes esta verdad en tu corazón. El no de Dios nunca significa ausencia de amor, sino presencia de cuidado. Así que la próxima vez que Dios te diga no, en lugar de frustrarte o alejarte, acércate aún más a Él. Pregúntale, Señor, ¿qué quieres enseñarme? Y confía, aunque no entiendas. Dios nunca se equivoca, nunca falla. Es perfecto en todo sentido. Y recuerda, nuestra vida no está en manos del azar, sino en manos de un Dios que nos ama profundamente y que solo quiere lo mejor para nosotros. ¿Oramos juntos ahora? Cierra los ojos, abre el corazón, y entrégate por completo a esta oración. Señor, mi Dios y mi Padre, hoy vengo ante ti con toda la sinceridad de mi alma. Conoces cada aspecto de mi vida, conoces mis deseos, mis sueños. También conoces mis frustraciones, las oraciones que he hecho y que, muchas veces, no fueron respondidas como esperaba. Confieso que, muchas veces, no entiendo tus no. A veces me duele. A veces parece que el Señor se ha olvidado de mí. Parece que el cielo está cerrado y el silencio me asfixia. Pero, en este momento, elijo confiar. Elijo creer que tu no es, de hecho, una expresión de tu amor por mí. Enséñame, Señor, a tener un corazón humilde, un corazón dócil, que no se rebele cuando cierres una puerta, sino que se incline ante tu soberanía, sabiendo que tus caminos son siempre más altos que los míos. Padre, si me proteges de algo que no puedo ver, gracias. Si me preparas para algo mayor, gracias. Si moldeas mi carácter, maduras mi fe, me enseñas a depender más de ti. Gracias, Señor. Aunque ahora no lo entienda, elijo alabarte, elijo adorarte, elijo descansar en tus planes. Dame fuerza para continuar, valor para no rendirme, paciencia para esperar, y fe para creer que todo, incluso los no, obra para mi bien. Que nunca me aleje de ti por una oración sin respuesta, sino que me acerque aún más, buscando comprender tu voluntad y entregarme a tu propósito. Señor, te pido, fortalece mi esperanza, renueva mi confianza en ti. Que nunca me apoye en mi propio entendimiento, sino que siempre me incline a escuchar tu voz, a seguir tu guía, aunque sea contraria a lo que deseo. Gracias, Padre, porque eres bueno, perfecto y fiel. Gracias porque tu gracia me sostiene y tu amor me rodea, incluso cuando la respuesta es no. Te alabo y te doy gracias, en el nombre de tu amado Hijo, Jesucristo. Amén. Si esta palabra te llegó al corazón, no te vayas de este vídeo sin suscribirte al canal. Aquí, cada semana, compartimos reflexiones profundas que fortalecen tu fe y te acercan aún más a Dios. Activa la campanita para que te avisemos cada vez que publiquemos contenido nuevo. Y, por supuesto, si este mensaje te ha tocado la vida, dale a me gusta, porque esto nos ayuda a llegar a más personas con la palabra de Dios. Y ahora, quiero hacerte una pregunta muy especial. Mano blanca indicando hacia la derecha cuál fue el no de Dios que más impactó en tu vida, y que hoy,
mirando atrás, puedes ver que fue, en realidad, una liberación o un acto de amor. Escribe en los comentarios. Me encantará leer tu historia y estoy segura que también bendecirá a otras personas que lleguen aquí.